Son 24 horas que tiene el día. ¿Y cuántas horas le da Dios a usted? ¿Cuántas horas le da a diario usted de las 24 horas? Y el que le es fiel a Dios, le es fiel a Dios en todo, hasta con el tiempo. Yo, si alguien me regala un par de zapatos, yo le pregunto, hermano, ¿cuánto cuestan estos zapatos? A veces le da pena al que los compró decir el precio. Hermano, es que a mí así me enseñaron, me dijo. Así me enseñaron. Yo no sé a ustedes, pero a mí así me enseñaron los pastores que me discipularon cuando yo era un cipote de 11 años, cuando ya estaba siendo preparado para bautizarme. Que de lo que a mí me regalaban, de eso yo tenía que diezmar. Si valía, un ejemplo, un $20, yo tenía que apartar ahí lo que es de Dios. Yo no sé si aquí no lo hacen, si en la misión no se diezma, pues no hay problema. Pero en la misión Asamblea de Dios y en otras, ahí sí se diezma. Aquí no, ¿verdad? No es voluntario. Es voluntario. El que quiera ser bendecido lo hace, ¿verdad? Porque yo lo hago, porque yo quiero ser bendecido. Si usted no quiere ser bendecido, pues no lo haga. No lo haga. Esto, como dicen los hermanos, es voluntario. Es voluntario. Pero a mí así me enseñaron que yo tengo que diezmar de todo, hasta del tiempo. Usted tiene que ser diezmador del tiempo también. ¿Sí? De todo tenemos que apartar para el Señor lo que es de Dios. De esa manera estamos bendiciéndolo a Él. Estamos adorándolo, alabándolo a Él. Y no olviden ninguno de sus beneficios. ¿Y cuál beneficio le dio Dios este día? Amén. Tras que abren los ojos, dígale gracias, Señor. ¿Cuántos se acostaron anoche y no despertaron hoy, hermanos? ¿Cuántos? ¿Cuántos que se acostaron anoche ahorita ya los tienen en un ataúd, en una caja, en un cajón, no sé cómo le llaman ustedes? ¿Cuántos ya no despertaron? Porque hay muchos que dormidos se quedan muertos y ya no despiertan. Amén, ¿sí o no? Amén. ¿Sí? Y si usted en la mañana tuvo la gran bendición de abrir sus ojos y empezar a ver el sol, empezar a sentir ese aire, esa brisa tan deliciosa, empezó a disfrutar de sus niños, ahí de su esposo, ese es un gran beneficio, pero un gran beneficio. Y no se debe de olvidar de darle gracias al Señor por eso, usted. Por esas pupusas que se comió, por ese huevito ahí con los frijolitos, por ese francés. ¿O no es beneficio ese? Sí es. Pero desgraciadamente ya se perdió ese buen hábito de orar por los alimentos. Ya no. Eso era antes, que nuestros padres nos enseñaron todo eso a nosotros. Pero hay padres que ya no les enseñan eso a sus hijos, a orar por la tortilla que se van a comer. Si esa es una gran bendición, hermanos. Hay muchos que están llorando en otros países porque no tienen nada que comer y se están muriendo de hambre, y usted tiene hasta de sobras en su casa y aún así no es agradecido con Dios. No le dice gracias, Señor, por esta gran despensa que tengo aquí en esta nevera, aquí en esta mesa. Ese gran beneficio. Cuando va con las bolsadas de víveres de la despensa usted y llega a su casa, ¿cuántos quisieran tener esa bendición y no la tienen? Y los que somos bendecidos no le damos gracias a Dios. Mi niña, siempre que voy a comer, ella desde chiquita, porque ella me miraba orar cuando voy a comer, papá me dice, no, me dice, y a veces se me ha olvidado y me echo el bocado de la boca. Papá no ha orado, me dice, me toca sacarme el bocado y dárselo al gatillo o al perrito ahí y orar de veras, hija, me dijo. Fíjese que los mundanos
se fijan en eso en usted y en mí también. Porque hay un señor mundano que no tiene a Cristo, que yo cuando necesito un trabajo lo busco a él ahí, que me ayude. Y me dice, qué bonito, me dice que usted ora, me dice, para comer, me dice. Y él se quita el sombrero porque él sabe que ahora vamos para comer. Se lo quita. Yo he visto otros evangélicos que no oran, me dice. Porque nosotros somos cartas leídas, hermano. El mundano se fija en usted, hermano. Se fija. Por eso usted tiene que tratar, hermano, de agradar primero a Dios, hermano. Y que el hombre vea que usted es una persona agradecida con Dios, que le da gracias a Dios por todo. Y es que así dice la Biblia, que hay que darle gracias a Dios por todo, dice. Por todo. Yo cada día le doy gracias a Dios, porque algunos de ustedes, creo que todos, escucharon mi testimonio. Amén. Y cada día le digo gracias, Señor, porque hubieron varios meses que a mí me hubieron jalado, le digo, y hoy no, Señor. Y esto es algo grande, le digo. Y cómo no le voy a dar gracias todos los días, Señor, le digo, cómo no le voy a agradecer. Pero hay gente malagradecida, como aquellos leprosos. Solo uno fue agradecido con el Señor. Y ya se iba, pero no, dice, aquel me sanó, yo lo voy a seguir. Yo voy a ir tras él, donde vaya él, yo voy a ir también. Y él le servía a Jesús. Pero los otros no, los otros fueron mal agradecidos. ¿Verdad? Amén. O todos fueron agradecidos. No, solo uno. Ese soy yo, dígame. Ese agradecido soy yo, dígame. Aleluya. Hay gente que ha sido bendecida, hermano, con grandes sanidades, grandes milagros. Y no testifican de la maravilla del Señor. Yo creo que aquí no hay ni uno, ¿verdad? Aquí no hay ni uno malagradecido. Porque yo veo en ustedes que cualquier cosa que Dios hace, ustedes ponen un día para dar una acción de gracias al Señor. La mayoría de los salvadoreños son así. Eso lo he visto desde que empecé a venir aquí. Y qué bonito. Allá en Honduras casi no, es raro. De 1000 habrán 5 que hacen una acción de gracias. Y ustedes, de 1000 tal vez se quedarán 5 que no lo hacen. Y allá es al revés. De 1000 son 5 los que dan acción de gracias. Pero los que somos agradecidos con el Señor, sí lo hacemos. Sí lo hacemos. Porque usted no puede olvidar ninguno de los beneficios, ninguno de los milagros, ninguna de esas cosas grandes y pequeñas que Dios ha hecho en su vida. Amén. ¿Sí? Quizás antes no tenía usted ni una bicicleta y hoy tiene un carro. Imagínese. Qué bendición tan grande. Quizás no tenía ni una bicicleta y hoy tiene una motocicleta. Qué bonito. Eso es para llorar, hermano. Eso es para brincar de alegría. Ya mira, alguien me regaló un micrófono acá en El Salvador y le decía a alguien por ahí que también me ofreció algo hace poquito. Hasta ganas de llorar me da, le digo yo, porque yo soy bien agradecido con Dios, le digo, con las personas. ¿Sí? Y qué bonito, hermano. Eso quiere Dios, corazones agradecidos, hermano. Una iglesia agradecida, eso es lo que quiere, papá. Aleluya. Oh, mi alma alaba el nombre de Jesús. Aleluya, qué lindo, qué maravilloso. Él es quien perdona todas sus iniquidades. Él es quien sana todas tus dolencias. Qué lindo, hermanos. Yo me gozo tener un Dios perdonador, hermanos. Porque yo peco, hermano.
Yo no sé si hay alguien más aquí que peca. Aleluya. ¿Hay algún otro que peca aquí igual que yo? Dice la Biblia que el que dice que no peca Mentiroso. es mentiroso. Es mentiroso. Pero lo bonito es cuando venimos al altar y reconocemos. Dice la Biblia que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Sí. Porque Él es quien perdona, dice, todas sus iniquidades. Iniquidades, si usted busca por ahí, es pecado. Son faltas. En alguna versión así dice, Él es quien perdona todos sus pecados, dice en una versión. Porque pecados son iniquidades, son faltas, es lo mismo. Él es quien perdona. Pero qué ignorantes eran los que fueron católicos, porque gracias a Dios, cuando yo nací, mi madre ya tenía como 17 años de ser evangélica. Yo no puse mis pies en una iglesia católica, gracias al Señor. Yo creo que algunos de ustedes sí, amén. Hasta peleaban porque le ofendían su santo ahí, su San Antonio o qué sé yo. ¿Sí? Métete conmigo, pero con mi santo no. Hasta la vida daba usted por esos ídolos, por esos demonios que adoran por ahí. Porque la Biblia dice que detrás de cada imagen de esa hay un demonio, dice la Biblia. Sí, eso dice la palabra del Señor. Y los que fueron, que se congregaron en un tiempo en esa iglesia, muchas veces pecaban. En ir donde el sacerdote y confesar sus pecados y creyendo que ese hombre le iba a perdonar sus pecados. Por eso se los confesaba usted a él. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice la palabra, y es verdad, porque allá no le van a predicar la verdad, allá no le van a predicar esa palabra, allá le van a predicar mentiras. Por eso ese pueblo se está perdiendo por falta de conocimiento, porque los líderes no le dicen la verdad. Pero la Biblia me dice que a mí no me va a perdonar los pecados el pastor, el ministro, el misionero, el evangelista, el cura. A mí que me va a perdonar los pecados es Cristo Jesús, dice la palabra, porque Él es quien perdona todos tus pecados, dice la palabra de Dios. No es nadie, no es ningún otro hombre, es Cristo Jesús. Es Cristo quien murió en la cruz para darme vida, para darte vida a ti. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que no crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Creamos en Cristo Jesús, creamos en Él. Cuando cometa pecado, véngase al altar y dígale al Señor: aquí estoy, Señor, pequé, Señor, he pecado contra ti, Señor, y quiero en esta noche que me perdones. Y siéntase seguro que su pecado ya fue perdonado, porque Él es quien perdona. Eso lo dice la Biblia. Aleluya. Solo hay un pecado, dice la palabra, que no perdona. Amén. ¿Cuál es? Ese pecado no lo perdona el Señor. Aleluya. De ahí no hay pecado que Dios no perdone. Todo, dice, tus pecados Él los perdona. Aleluya, santo. En aquel tiempo, para pedir perdón de los pecados, se quemaban palomos, se quemaban ovejos, se quemaba un animal, se sacrificaba un animalito. Pero hoy nosotros ya sabemos de alguien que fue sacrificado para perdonar nuestros pecados. Y fue Cristo Jesús. Él murió por sus pecados y por los míos. Y Él nos dio vida, dice, cuando estaban muertos en nuestros delitos y pecados. Qué maravilloso.
¿Cuántos enfermos hay aquí en esta noche? Aleluya. ¿Hay algún enfermo? Aleluya. Si veniste enfermos, en esta noche te vas a ir sano. Porque dice la segunda parte de ese texto que Él es quien sana todas tus dolencias, todas tus enfermedades. Siempre estoy en contacto ahí con mi hermano Francisco y con la familia aquí, con las dos Silvia, ¿verdad? Porque así se llaman las dos, ¿verdad? Ana Silvia y Silvia Ana, la otra. No, ¿verdad? Siempre estamos en comunicación todos los días. Y ellos se gozan con esos videos bonitos que yo les mando de buenas noches, de buenos días. Y ya estoy pendiente, ¿cómo están? Ando en el hospital, hermano. Ando en esto y esto. Estoy confiando en Dios porque la vez pasada me dijeron que según como esté me van a empezar a hacer diálisis. Y yo soy bien así, hermano. Yo me encariño de los hermanos. Yo me encariño. Yo lloro como Jesús cuando lloró. Lloró por Lázaro y lloró por la incredulidad que había en aquellas hermanas de él. Aquellas incrédulas eran que no creían que Jesús podía darle vida a su hermanito. Por dos cosas lloró Jesús, porque eran grandes amigos, íntimos, dice, con Lázaro. Y también lloró al ver la incredulidad de las hermanas de él. Y cuando me dijo de la diálisis, me dieron ganas de llorar. No, le digo yo, no le van a hacer eso en el nombre de Jesús. No se la van a hacer. Creámosle al Señor, le dije, que eso no se lo van a hacer. Nunca he pasado por ahí yo, pero he visto cómo sufren las personas que les hacen diálisis. Y hoy me está testificando el hermano que ya le dijeron que no le van a hacer diálisis, que no hay necesidad de eso. Él es quien sana. Por eso dice la palabra del Señor. Y es que su palabra se cumple porque es fiel y verdadera, hermano. Sí. Él le avisa a los ciegos. Y aquí no está este ciego, pues, que le está predicando en esta noche por misericordia de Dios. Porque usted no predica porque se las juega, porque sea un gran teólogo. No. Usted predica porque la misericordia de Dios es grande para con usted. Porque eso no es del que quiere ni del que corre, eso es del que Dios tiene misericordia. Algunos me dicen, hermano, usted quizás estudia teología porque usted no se sale de la prédica. No he ido a ningún instituto teológico, solo a dormir sí, porque un instituto teológico es que duermo allá en Altavista, pero a estudiar no. Pero solo con escuchar las enseñanzas de los maestros ahí, cuando vengo, algo se me queda, pongo las antenas y algo tengo que aprender, digo yo, de esos siervos. Aleluya. Sí. Pero el teólogo, allá está. Allá está el teólogo. Él es el teólogo suyo. Allá está. Dice la Biblia, dijo el apóstol Pablo, si alguno es falto de sabiduría, pídasela a Dios. Dígale, Señor, yo quiero predicar, yo quiero que me des el don de discernir tu palabra. Sí, pídaselo. Yo no predicaba antes y a mí yo decía, ojalá que ese pastor no me vaya a decir que predique, porque le va a decir que no, porque yo no puedo. Y empecé a meterme en ayuno y oración, a decirle al Señor, yo quiero predicar, Señor. Yo quiero que usted me enseñe. Y de repente hubo un pastor que me apoyó y me ponía a predicar 2 veces o 3 a la semana. Y yo dije, no, eso es bonito, digo yo, si predicar, hablar de Dios es más fácil que hablar del pastor. Pero muchos les es más fácil hablar del pastor que hablar de Dios. Y a mí me da cosa, me cuesta hablar del pastor. Para mí es más fácil hablar de Dios, hermanos, que del pastor. Hablar de Dios, esto me va a llevar al cielo.
Y hablar del pastor, ¿a dónde voy a ir? Digan, si hablan del pastor. Digan. Deja de hablar hablando de tu pastor. Te guste o no te guste la palabra, deja de hablar de él. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Porque se pusieron a discutir y a murmurar contra Moisés y contra Dios. ¿Qué pasó? Dios mandó culebras venenosas y picó a un montón de los que hablaban del siervo y a muchos los mató, dice, por andar hablando del siervo de Dios. Quizás se voltean a ver unas con otras las que hablan del pastor, ¿no? Oye, hermano, ojalá no vaya a venir por ahí una serpiente cuando va para la casa, ¿no? Y la pique y se muera sin pedirle perdón al pastor. Ya después, bueno, no, en otra vez que venga, tal vez predicamos eso. Pero es un mensaje bien bonito. Bien bonito. Los siervos del Señor hay que respetarlos. Dice que hay que tenerlos en alta estima. Hable de Dios con su vecino. No hable del pastor, no hable de los líderes. No hable de nadie. Porque cuando usted está hablando en mal de un hermano, está hablando del cuerpo de Cristo. Sí. Gloria al Señor. El Dios que yo estoy predicando es un Dios que sana sida, que sana cáncer, que sana tumores. ¿Qué es lo que no va a sanar el Dios que yo predico? De todo sana. Todo sana, dice la palabra del Señor. Aleluya. Oh, mi alma alaba el nombre de Jesús. Aleluya. Sonría, como dijo el siervo Lidia. Sonría que Cristo le ama. Aleluya. Regálale una sonrisa al hermano que está a la mano. Regálale una sonrisa. Y si no tiene dientes, para que sea, les decía. Amén. ¿Se goza o no se goza? Con eso terminamos. Él es que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Oiga, algo poderoso, hermano. Él es que rescata del hoyo tu vida. Hablando de lo espiritual, hay un texto que ya se lo dije ya ratitos, que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estaba usted sin Cristo? Muerto. Así estábamos. Y Él nos dio vida. Pero también en lo secular, Él le da vida a los muertos también. Aquí hubo un varón. Yo creo que algunos de ustedes escucharon su testimonio. Su testimonio se titulaba Yo visité el infierno. ¿Cómo se llamaba ese hermano? ¿No escucharon el testimonio? Freddy Rano. Es un varón, era un varón que murió y Dios lo llevó al infierno y lo llevó al cielo, a los dos lugares. Y le dio las citas. Ese varón tuvo la gran bendición, el gran privilegio de ver a Jesús cara a cara, de platicar con Él narraba en su testimonio. Y le dio la cita bíblica de las que Dios lo mandaba a predicar. Dios le devolvió la vida allá cuando lo llevaban para el cementerio a él, a enterrarlo. Pero qué tremendo, este varón un tiempo le sirvió a Dios, después se descarrió y se murió perdido. Teniendo esta gran oportunidad, este gran privilegio de haber visto a Jesús cara a cara. Después, cuando anduvo predicando unos años, él se descarrió y se murió perdido en el mundo, el pobre hombre. Pero lo que quiero decirle es que Dios le devolvió la vida.
Igual como muchos personajes que hablan la Biblia, que Dios les devolvió la vida después de que estaban muertos. ¿Usted sabe de alguien que diga la Biblia que Dios le devolvió la vida? Lázaro, ¿verdad? ¿Y ya tenía cuántos días? 4 días. Un muerto de 4 días no crea que va a soltar una buena aroma. No. Si aún de 2 días hay gente que allá afuera se queda, no quieren entrar porque ya se siente un olorcito que no es agradable, ¿verdad? No digamos de 3 días o de 4 días. Pero mire, Dios hizo eso para que su palabra se cumpla, porque Él dice que Él es quien rescata del hoyo tu vida, y para que eso se cumpliera, allá a través de su Hijo Jesucristo hace ese gran milagro de devolverle la vida a Lázaro. Sí. Qué bonito, hermanos. Qué bonito cuando nos damos cuenta de la clase de Dios que nosotros le servimos, hermanos. Aleluya. Pero como le dije, las hermanas de Lázaro no creían que Jesús le diera la vida